Soy yo, Peter Parker, tu amigable vecino. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Aunque es un nuevo video, no es un nuevo tema. Mi nombre es Oscar Iván y estás aquí en el canal de Artevi Agencia. Repítelo, estuviste excelente. Cuando te nombré que era un nuevo video, pero no un nuevo tema, me refería a que ya había subido este tema, pero por cuestiones que aún no logro entender, YouTube me bajó el video de la plataforma. No les gustó, me apalearon. ¿Qué? No es cierto. La verdad es que estaba teniendo una buena acogida y por eso decidí hacer esta nueva versión. Esta vez lo voy a hacer mejorada. Te recomiendo que te quedes hasta el final, porque al final voy a darle respuesta a un comentario que era el más repetitivo del video anterior y precisamente voy a tocarlo ahí. El tema que vamos a ver hoy es cómo poder visualizar las miniaturas de Illustrator, de Photoshop y de Camera Raw. Aunque en este punto tengo que decirte que hay dos formas de hacerlo. Bueno, se complementan las formas para poder hacerlo. Quiero comentarte que si ya estás usando Windows 11 en su nueva actualización, vas a poder mirar las miniaturas de la mayoría de los archivos sin necesidad de instalar otros códecs, ya que Windows 11 viene optimizado, bueno, entre muchas maravillas que trae, una de ellas es que ya nos está dando los códecs de muchos archivos que en Windows 10 no podíamos ver. Pero aún así, aunque estés utilizando Windows 11, hay algunos archivos que aún no vas a poder ver en miniatura y te voy a enseñar cómo vas a poderlo hacer. Bueno, antes de ir con el paso a paso, quiero decirte que tuve que ver muchos videos y mirar bastantes páginas para poder encontrar los dos archivos que me permitieran tener la información, porque uno de los problemas que había tenido y por el cual el video estaba teniendo mucha acogida es que si bien veías unos, no podías ver otros, y si podías verlos a la semana dejaban de funcionar. Empezaban a pedirte licencias o empezaba a funcionar mal los códecs y al final perdías el tiempo. Y eso fue algo que a mí me causó mucho dolor de cabeza. Solución que di en el video anterior y que en ese también lo vas a tener. ¡Termina ya! Bueno amigos, ya llegamos aquí a nuestra PC y vamos a empezar con el proceso de activar, bueno, primero que todo descargar los códecs para poder ver las miniaturas de nuestro archivo de Photoshop. Como ustedes van a poder observar en la parte de la descripción, se va a encontrar un link que los va a direccionar a un drive. Este drive es directo, no tienen que comerse un poco de publicidad para poder buscar el archivo. Vamos. Simplemente lo van a copiar y lo van a pegar. Tenemos estos dos archivos, miniaturas PSD y Sagetools, que son los dos archivos que vamos a utilizar. Entonces simplemente van a ir aquí a la parte de que dice descargar todo. Tengan en cuenta que es posible que les pueda aparecer un mensaje que diga que no se ha podido analizar por virus y que si desean descargarlo. Entonces descárguenlo sin ningún problema, no van a tener ningún inconveniente con algún virus y ese mensaje no les impide descargar el archivo, simplemente les está dando una advertencia. Ese punto es muy importante porque siempre me lo han dicho, pensando que el archivo no descarga, pero sí descarga, entonces háganlo con total confianza. Listo, una vez que lo hayan descargado, lo que van a hacer es ir a su pestaña, van a ir a la parte de descargas, van a identificar el archivo RAR, porque está comprimido, que acabaron de descargar y van a abrirlo. En él van a encontrar una carpeta y en esa carpeta van a encontrar los dos archivos que vamos a utilizar. Entonces simplemente yo los voy a arrastrar aquí a mi escritorio. Voy a cerrar esta parte y esto lo voy a eliminar. Voy a abrir ese primer archivo RAW que dice miniaturas. Voy a sacar esta parte del PSI y del codec y les va a pedir que introduzcan la contraseña. Simplemente es Artevi, la primera con mayúscula, y le van a dar a aceptar. Voy a cerrar este archivo y voy a dejar este primero acá. Recuerden hacer todo por orden para que no se vayan a embolatar. Y este de Sagetools lo voy a también a sacar aquí al escritorio. Nuevamente la contraseña es Artevi. Le vamos a dar a aceptar y él se va a descargar. Voy a cerrar nuevamente estos RAR y los voy a eliminar, pues no quiero que estén ahí. Bueno, ya tenemos los dos archivos que son los que vamos a utilizar. Entonces, como el video anterior me lo borraron, voy a saltarme algunos pasos. O sea, no se los voy a mostrar, pero les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Porque no quiero que me vuelvan a borrar o a bajar este video de YouTube. ¿De dónde salen estos rufianes?
Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, van a ir a este que es el instalador, es decir que, bueno, pues que se quiere instalar y que va a hacer cambios, ustedes le van a dar a OK, van a escoger español o el idioma que sea el de ustedes, le van a dar a OK, le van a dar a siguiente, le van a dar a acepto, le van a dar a siguiente, nuevamente le dan a siguiente y hacen todo ese proceso hasta que les deje instalado el programa. Y pues van a esperar a que él haga todo el proceso. Una vez que ha terminado el proceso, simplemente le van a dar a la parte de siguiente y le van a dar a terminar. Entonces, súper importante, van a ir a la parte de búsqueda y van a escribir este mismo nombre, o sea, el programa que acabaron de instalar, que se llama Sage, y lo tenemos aquí. Simplemente vas a darle clic y vas a dejar que abra esta pestaña y pues vas a mirar que todas las extensiones estén seleccionadas, porque todo lo que tú tengas seleccionado es lo que él va a abrir y lo que no tengas seleccionado pues no lo va a abrir. Y ya ustedes van a terminar de hacer la configuración que mejor se adapte a sus necesidades. Podrían también seleccionar esta que dice preferir el archivo de la imagen en miniatura incrustada, pero eso ya irá de acuerdo a sus gustos. Entonces simplemente lo más importante es que aquí miren que todo esté seleccionado y le van a dar pues a la parte de OK y van a esperar a que él termine de hacer la aplicación de los cambios que ha realizado. Amigos, ya tenemos esta primera parte, que es el archivo de SageTools, o ¿cómo se pronuncia? Pues así está escrito y puede que no se pronuncie, pero así lo he dicho yo. Ahora lo vamos a eliminar para que no nos confunda y vamos a trabajar con este que dice PSD Codec. Simplemente lo que voy a hacer es darle clic, le voy a dar que sí y al igual que el anterior voy a hacer todo el proceso de instalación. Una vez que haya terminado de hacer su instalación van a darle siguiente y aquí le van a dar que no, por ahora no van a reiniciar y lo van a finalizar. Amigos, súper importante, este paso que van a hacer es muy importante que lo hagan desconectados de internet. Es posible que si no lo hacen de esa forma les vaya a crear un error. Entonces por favor no me vayan a dejar en los comentarios que no les está sirviendo si no hicieron este paso. Eres basura, Brock. ¿Cómo dices? Tal y cual se los estoy diciendo, porque debes estar desconectado de internet. Entonces simplemente grábate cuáles son los pasos y después vas y lo haces desconectado de internet. Después de que tú ya has instalado el programa, pues vas a ir a buscarlo. Vas a escribir PSD Codec y al escribir PSD se te va a abrir este archivo que dice preferencias y le vas a dar a OK. Aquí debes darle a registrar y cuando te vaya a dar aquí a registrar simplemente abre este archivo que estás viendo aquí y copia los datos tal cual está. ¿Me hago entender? No te lo puedo mostrar porque es una de las cosas por las que creo que me bajaron el archivo anterior, el video anterior, y por eso este paso también me lo voy a saltar. Entonces simplemente vas a hacer esto, recuerda, debes estar totalmente desconectado de internet y después de que lo hagas, te mostraré lo que pasa. Bueno amigos, una vez que hayas hecho el proceso y hayas estado desconectado de internet, se te va a aparecer esta ventanita donde te dice que ya todo está listo para usarse y le vas a dar a OK. Bueno, vamos a borrar estos dos programas, tampoco los voy a necesitar ahorita y ahora vamos a ver qué fue lo que hicimos. Entonces vamos a abrir una ventana del explorador, vamos a irnos a equipo, juguemos con este D y miremos por ejemplo proyectos de empresas. Vamos a mirar un trabajo que le hicimos a una empresa llamada Help, busquemos estrategia 2, pruebas de post y vamos a buscar esta carpeta que dice post. Bueno amigos, por favor pongan mucha atención. Aquí tenemos muchos archivos. Como ahora tenemos la miniatura de todos ellos, pues cómo saber qué es de Illustrator, qué es de Photoshop y qué es RAW. Hay varias opciones para hacerlo, pero antes de ir a ello solo quiero mostrarles que aquí ya tenemos todos nuestros archivos vistos en miniatura. Aquí ustedes pueden ver archivos de Photoshop, archivos de Illustrator y archivos de cámara RAW. Y ya todos están funcionando perfectamente y están con sus respectivas miniaturas. Bueno amigos, prácticamente eso fue todo lo que teníamos que ver. El punto que les dije que iba a tocar es algo muy interesante. Cuando tú puedes o instalas los códecs para ver las miniaturas, obviamente vas a ver de qué trata el archivo y lo vas a ver con una foto. No vas a ver en sí la extensión del archivo, pero voy a mostrarte cómo puedes organizar y cómo puedes identificar, separar los archivos para obtener un flujo de trabajo mucho más interesante y que no te vayas a confundir. Bueno amigos, una de las preguntas que más me hacían en el video anterior era, bueno, ¿y ahora qué hago yo
que puedo ver todas mis miniaturas, pero no puedo saber qué archivo es de qué, porque todo va a quedar revuelto. Si las quiere, entonces deme el trabajo de planta. Doble paga. Entonces, con el de Photoshop digamos que es sencillo. Tú estás viendo que cuando escoges un archivo que sea de Photoshop, aquí ya te está dando esta carpetica azul que te está diciendo PSD. Y aquí en el explorador también lo puedes ver. Vamos a intentar hacer esto un poquito más grande. Y así te vas a dar cuenta que aquí también aparece la carpetica de PSD. Entonces pues eso nos puede ayudar. Ahora, ¿qué es una de las cosas que yo hago? Que es obviamente lo que más fácil es que le voy a dar clic derecho, voy a darle a agrupar por y le voy a decir que me los agrupe por tipo. Listo, miren lo fácil que fue. Aquí tenemos todo lo que son archivos JPG en un grupo. Aquí tenemos todo lo que son archivos de Photoshop. Aquí están en otro grupo. Aquí tenemos unos archivos que están en Illustrator. Y pues aquí tenemos una carpeta de archivos. Entonces de esa forma yo ya puedo saber cuál es la extensión de cada archivo, aunque se puedan parecer. Bueno amigos, y esa es la respuesta a la pregunta que tanto me hacían. De esa forma es que se separan los archivos por tipos y así se pueden trabajar. Y crear una carpeta que diga PSD, otra que diga Illustrator y ir guardando ahí cada uno de sus archivos. Pues cada quien tendrá su flujo de trabajo como se adapte a sus necesidades y a sus gustos. Y conmigo eso sería todo hasta el momento. Amigos, ese fue el tip que les había dicho, la respuesta que quería solucionar porque había varias personas que me lo estaban diciendo. Entonces, en esta nueva versión del video queda solucionado ese punto. Les agradezco haberse quedado hasta el final. Recuerda suscribirte, dejar tu like, dejar tu comentario. Eso ayuda al canal a crecer y a cumplir las metas que nos hemos propuesto. También quiero agradecer a todas las personas que hasta la fecha nos han apoyado, ya que apenas tenemos 4 o 5 meses de haber abierto el canal y ya superamos más de los 1000 suscriptores, ya tenemos más de las 4000 visualizaciones que nos estaba pidiendo YouTube y eso lo logramos gracias a ustedes. Entonces muchísimas gracias, un aplauso, gracias por apoyar el canal. Sí, que me aman. Un aplauso para el gran... Y entre más rápido alcancemos nosotros nuestros objetivos, más podré brindarles un contenido de mejor calidad, con mejores equipos y con mejor edición. Entonces, les habla Oscar Iván de su canal Arte y Agencia. Recuerda tu like, tu suscripción y nos vemos hasta la próxima. ¿Eso te gustó, amiguito?